Muy buen día, estimados estudiantes del octavo año A y octavo año B. Les habla el profesor Rubén Ángel de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Felicitaciones para aquellos que están enviando sus trabajos a mi correo electrónico. Y los que aún no lo han hecho, los motivo a compenetrarse del trabajo que estamos realizando para estos cursos. Los contenidos son muy relevantes y queremos que todos puedan participar y nadie quede atrás. Muestro en este video que he preparado para ustedes, que indica acá el cursor trabajo número 6, muestro las indicaciones que ustedes deben ir cumpliendo para poder realizar sus actividades y finalmente mandarlas a mi correo electrónico Rubén, Ángel@hotmail.com. Rubén, Ángel, recuerden, ¿ya? Para que no reboten los correos electrónicos. Y finalmente quiero rápidamente mostrar la parte de las preguntas, que son las mismas que aparecen en el libro, en este caso en la página 23, pero lo interesante es que yo entrego recomendaciones, entrego algunas directrices, algunas pistas de cómo ustedes pueden resolver cada una de estas preguntas, ¿ya? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan, que lo bajen de la página web del colegio, ¿ya? Entonces, ya vamos a analizar y a llegar a esta parte. Vamos rápidamente a la lección que nos convoca, que es la número 2. Y tenemos que decir, antes de entregar el título y el objetivo de esta lección, que estamos en la unidad número 1. Estamos en la edad moderna, ¿ya? Y lleva por título esta lección número 2, Cambios políticos, económicos y religiosos del mundo moderno. Y el objetivo es reconocer, ¿ya?, que todos los hechos que ocurren en la historia, que ocurren en la geografía y en las ciencias sociales, podemos enmarcarlos dentro de un ámbito. Y estos ámbitos pueden ser políticos, económicos, religiosos o culturales. Bien, otra cosa que ustedes deben saber es que cuando hay un cambio de edades, hay un acontecimiento que son muy importantes que van a poner fin a esa edad y van a dar comienzo a otra, ¿ya? En este caso, termina la edad media y comienza la edad moderna. ¿Cuáles son los siglos de inicio de estas edades de la edad moderna? Siglo XIV se comienza a gestar, pero ya firmemente la edad media, la edad moderna, perdón, la podemos encontrar en los siglos XV y XVI, ¿ya? Bien, estamos aquí con una imagen, ¿ya?, que debemos interpretar esta imagen, ¿ya? Esta es una habilidad que todos ustedes deben ya dominar, ¿ya? Ya debe estar, digamos, ser parte del acervo que ustedes han ido adquiriendo durante los años de enseñanza básica. Primero, tenemos que saber de qué se trata esta imagen, ¿ya?, esta pintura. Esto es el retrato de Isabel I de Inglaterra, ¿ya? Y ya este título nos dice algunos detalles que finalmente son grandes detalles. Lo importante es el personaje Reina Isabel I. Acá el artista no es lo importante, ¿ya? Entonces, ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Segundo, el centro de esta pintura lo ocupa Isabel I de Inglaterra.
¿Cómo está vestida? ¿Ya? Aquí podemos dar varias características, ¿ya? ¿Qué muestra, cierto? ¿Qué muestran sus vestimentas? Su mano derecha está sobre el mundo, ¿ya? Esta actitud muestra que ella quiere dominar el mundo como reina de Inglaterra. Tenemos su corona, ¿ya? Una corona que está adornada con perlas preciosas, ¿ya? Y que realmente es una corona regia, ¿ya? Una corona que muestra el poder que tiene esta reina. Al costado izquierdo, ¿cierto? Tomando el retrato, ¿verdad?, de la reina Isabel I, en el costado izquierdo vemos la flota poderosa de guerra que tiene Inglaterra, ¿ya? Y que está dispuesta a dominar el mundo, ¿ya? Entonces hay una relación entre este retrato que aparece aquí y este mundo. Y al otro lado, al lado derecho, tenemos la representación de un combate, donde ¿quiénes son los vencedores? Los ingleses, ¿ya? Bueno, podemos sacar un sinfín de características de este retrato, ¿ya?, de Isabel I de Inglaterra, ¿ya?, que es protagonista de estos grandes cambios que van a ocurrir en la edad moderna que estamos analizando. Bueno, aquí tenemos un pequeño mapa que nos muestra Europa, ¿ya? Aquí tenemos la península europea, la gran península europea, y Inglaterra está aquí, en esta isla, ¿ya? Este conjunto de islas, el Reino Unido, ¿ya? Inglaterra. Bueno, acá al costado derecho tenemos una línea de tiempo, ¿ya? Una línea de tiempo que nos ordena los acontecimientos en forma cronológica. Esa es la gracia de esta línea de tiempo, ¿ya? Cronológico quiere decir que parte con el año 1450, ¿ya? Y va a terminar esta línea de tiempo con 1700. Entonces va de menor a mayor, ¿no? Entonces ese es el orden cronológico que entrega. Bien, para hablar rápidamente de estos acontecimientos que ordena esta línea de tiempo, tenemos el año 1453, los turcos toman Constantinopla. Este es un hecho político, ¿no? Los turcos van a dominar y conquistar y terminar con el Imperio Romano de Oriente, que había perdurado durante toda la Edad Media, ¿no? Esto es un hecho, un acontecimiento que ustedes lo conocen, ¿no? 1453 pone fin a la Edad Media y da comienzo a la Edad Moderna. Entonces, un hecho importante. 1469, casamiento de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, ¿no? Este es un matrimonio, un casamiento fundamental para España, porque se va a dar inicio a la unificación de todos los reinos que van a conformar España y que finalmente los van a llevar a ser un imperio. En 1515 el Papa León X estipula la venta de indulgencias. Este es un hecho religioso, ¿no? Está en el ámbito de lo religioso, porque el Papa es el máximo dirigente de la Iglesia Católica, iglesia que tuvo el poder político y económico, el poder político y religioso, y también, ¿por qué no decir económico, durante la Edad Media, ¿no? Entonces aquí ya hay cambios. ¿Por qué van a haber cambios? Porque Martín Lutero, que lo tenemos acá en 1517, se va a rebelar contra la Iglesia Católica, contra el Papa León X, por el hecho de la venta de indulgencias, ¿ya? La indulgencia era un documento que perdonaba pecados pasados, presentes y futuros. Obviamente, esto tenía un valor, había que pagar, había que cancelar, ¿ya?, esta indulgencia. Martín Lutero se opuso porque él propone en sus 95 tesis, por ejemplo, una de ellas es que la salvación o el hecho de que Dios perdone pecado a las personas, eso es gratuito, ¿no? No se compra ni se vende. Entonces,
Martín Lutero clava las 95 tesis en la iglesia de Gutenberg, ¿ya? Entonces se inicia la Reforma Protestante. Esto también es un hecho religioso, está en el ámbito de lo religioso. 1545, Concilio de Trento, inicio de la contrarreforma religiosa. Bueno, como Lutero hizo la Reforma Protestante, la respuesta de la Iglesia Católica la tenemos aquí, en el Concilio de Trento, ¿no? Con la contrarreforma. Esto también está en el ámbito de lo religioso. 1556, Felipe II hereda la corona española, ¿ya? Aquí ya en los tiempos de Felipe II, ya España es un gran imperio, ¿ya? Este imperio, ¿verdad?, va a tener una disputa con este otro imperio que está naciendo, ¿ya? Y que está siendo de alguna manera liderado por Isabel I, ¿ya? Que asume el cargo en el año 1558. Tenemos la guerra de los 30 años, 1618, el inicio de la guerra de los 30 años, que es por motivos políticos y religiosos. ¿Dónde va a terminar acá la guerra de los 30 años? En el año 1648. ¿Ya? Aquí termina la guerra de los 30 años con la paz de Westfalia. Pero esto podríamos enmarcarlo también en el ámbito político, ¿no? Político religioso, pero como tenemos que colocar un ámbito, yo diría que es en lo político. Y tenemos el ascenso entonces al reino de Francia de Luis XVI, perdón, Luis XIV, ¿no? Luis XIV, que va a ser parte de la dinastía de los Luises, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. El rey Luis XVI es el rey de la Revolución Francesa, ¿no? Que muere decapitado y que va a poner fin a la Edad Moderna. Y finalmente tenemos el Parlamento inglés, ¿cierto? La creación del Parlamento inglés. Dice, el Parlamento inglés entrega la corona a Guillermo III de Orange. Entonces, aquí ya tenemos un segundo momento del imperio inglés, ¿ya? Y el primer momento lo tenemos con la reina Isabel I, ¿no? Es lo que está sucediendo en Europa, ¿ya? Es lo que está sucediendo en los ámbitos político, económico, religioso y cultural, ¿ya? En Europa. Bien, tenemos que ahora responder a las preguntas 1, 2, 3 y 4. Entonces, rápidamente vamos a ir a las preguntas en el trabajo entretenido número 6. ¿Ya? Y aquí lo tenemos. Lección número 2. ¿Ya? Y vamos inmediatamente a la primera pregunta. ¿Qué elementos te llaman la atención de la escena representada? ¿Ya? ¿Por qué? Entonces aquí tenemos dos preguntas. Y estas dos preguntas están relacionadas con el retrato de Isabel I de Inglaterra que estaba en la página 22. ¿Qué recomendaciones doy yo para poder contestar esta pregunta? Toma algunos de los elementos que he mencionado y desarrolla la pregunta número 1. ¿Ya? Los mencionados obviamente cuando estuve desarrollando la lección número 2. ¿Y por qué te llama la atención? Ya esto aquí hay una respuesta tuya que está en el ámbito de las opiniones, ¿ya? Así que eso es importante que tú lo sepas, ¿ya? Ya esto es una opinión personal. Vamos a la pregunta número 2. ¿Cómo se representa al personaje, a Isabel I? ¿Qué elementos lo rodean? ¿Cómo se relaciona el personaje con ellos? Entonces, dentro de las recomendaciones, debes prestar atención en las vestiduras de la reina, los adornos, las joyas, su peinado incluso. También observa los elementos que están alrededor de la reina, como el mundo que tiene en su mano derecha. La corona impresionante, obviamente. Los cuadros que están en la parte superior, derecha e izquierda, ¿ya? Que muestran poder. Por un lado, una poderosa flota de barcos y por el otro, los ejércitos ingleses vencedores. Bueno, y finalmente, una pequeña pista para ti. Esto muestra poder, riqueza, entre otras características. ¿Qué otras relaciones puedes observar tú o puedes obtener después de
observar la pintura. Vamos a la pregunta 3. ¿Por qué crees que el pintor eligió estos elementos para incluirlos en la pintura? Entonces, la pista que estoy dando es la siguiente. Para comenzar, debemos decir que no sabemos quién es el autor de esta pintura. Este gran detalle nos dice que el personaje es el que importa, en este caso la reina Isabel I, y no el artista. Otra pista para responder esta pregunta es: ¿el pintor elige todos los componentes que rodearán a la reina o no tiene elección y hace lo que se le exige de manera obligatoria? ¿Qué piensas tú? Bien, después tenemos la pregunta número 4. ¿A qué ámbito político, económico, religioso, cultural corresponde cada uno de los hechos señalados, hechos históricos señalados en la línea de tiempo? Entonces aquí yo te presento un cuadrito que te puede ayudar para poder responder esta pregunta. Entonces aquí al costado izquierdo tenemos todos los acontecimientos que están en la línea de tiempo, y en la parte horizontal tenemos los ámbitos. Entonces, por ejemplo, 1453 los turcos toman Constantinopla. Entonces yo ese acontecimiento lo coloco en el ámbito político y le marco una cruz en ese casillero. Y así sucesivamente tienes que ir tú marcando en los diferentes ámbitos estos acontecimientos. Entonces, es una ayuda que te puede servir. Vamos ahora, ¿por qué un hecho histórico es político? Entonces, aquí lo importante es que tú sepas que lo político tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con los países, las naciones, los reinos, que tiene que ver con la administración de estas unidades, ¿verdad? De estas naciones. Entonces, todo eso está en el ámbito de lo político, ¿ya? Las guerras están en el ámbito de lo político porque está relacionado con el poder, ¿ya? Segunda pregunta, ¿por qué un hecho histórico es económico? Bueno, lo económico está relacionado con lo monetario, con el dinero, está relacionado con el comercio, ¿ya? Con el transporte de mercaderías, con el precio de las mercaderías, con la oferta y con la demanda. Eso está en el ámbito económico. ¿Por qué un hecho histórico es religioso? Ya, como pudimos observar en la línea de tiempo, la venta de indulgencia, eso está en el ámbito religioso. Que Martín Lutero haya criticado esa venta de indulgencia, eso está en el ámbito religioso. Que la Iglesia Católica haya respondido con una contrarreforma a la reforma de Lutero, eso está en el plano religioso. Y por último, ¿por qué un hecho histórico es cultural? Ya, entonces la clave para responder esta pregunta es: todo lo que realiza el hombre está dentro de lo cultural, todo lo que hace. Pero obviamente que siempre destacan los acontecimientos, por ejemplo, de avances científicos que el hombre hace, aportes científicos que va realizando y que va construyendo, ¿verdad?, un desarrollo y un progreso. Bien, y por último, ¿qué características de la edad moderna se podría inferir de ellos? Primero, tengo que conocer cuáles son las características de la edad moderna, para luego relacionarlo con los acontecimientos de la línea de tiempo. Entonces, al inicio de esta unidad están las características de la edad moderna, y tienes que relacionarlo con los acontecimientos que están en la línea de tiempo. Por ejemplo, aquí yo también hice un cuadrito que te puede ayudar. Entonces, acá tengo los acontecimientos que están en la línea de tiempo y en el lado derecho tengo los cuadros donde tú puedes responder las características de la edad moderna. Te doy un primer ejemplo. 1453 los turcos toman Constantinopla. ¿Cuál sería la característica de la edad moderna? Que el mapa político de Europa está en un constante cambio por las guerras que se producen, por los cambios de frontera, ¿ya?, por la anexión de un reino a otro reino. Entonces ahí hay un movimiento, ¿ya?, político. Y que este acontecimiento pone fin al Imperio Romano de Oriente. Entonces ahí vemos una característica, o por lo menos dos características de la moderna. Entonces tú tienes que ir buscando características de la edad moderna que se relacionen con los acontecimientos de la línea de tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada
y espero que estén muy bien junto a sus familias y fuerza, ánimo para ir avanzando en tu proceso educativo. Nos vemos. Chao.